Veamos la definición de equilibrio de un cuerpo rígido. Inicialmente, debemos de conocer que las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio, un cuerpo rígido, en este caso se dice que un cuerpo rígido, se asumirán que todos los cuerpos que se manejan en estática son cuerpos rígidos, aunque en la mayoría de los casos estos cuerpos en la vida real, debido a las fuerzas externas que hayan, esas fuerzas generan unas deformaciones, pero las deformaciones son relativamente bajas en comparación con las fuerzas que actúan en dicho cuerpo. Entonces, observemos la figura A, que para que este cuerpo esté en equilibrio, donde se aplican varias fuerzas, como la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 4 y unos momentos de par, que son debido a las fuerzas gravitatorias, eléctricas, a los contactos causados por los cuerpos adyacentes en la figura. Entonces, este sistema de fuerzas se puede reducir a una fuerza resultante, un momento resultante con respecto al punto O. Entonces hay que tener en cuenta esto, que se pueden reducir a la fuerza resultante y un momento con respecto al punto O. Y esas fuerzas y esos momentos van a ser igual a cero. Entonces cuando son iguales a cero, es decir que no hay ningún movimiento, entonces se considera que el cuerpo está en equilibrio. Entonces las fuerzas internas causadas por las interacciones entre las partículas para este material, este cuerpo como ejemplo, no se encuentran en la figura, porque estas fuerzas ocurren en pares polineales que son iguales pero opuestos y se cancelarían. Entonces en este caso no se tienen en cuenta esas fuerzas. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, debe satisfacer las siguientes condiciones: de que sus fuerzas que actúan, las fuerzas resultantes que actúan en el cuerpo, sean igual a cero, y que los momentos resultantes con respecto a un punto sea igual a cero. Entonces, veamos un punto importante para desarrollar los ejercicios de ecuaciones de equilibrios en dos dimensiones, que son el diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre es un bosquejo que es necesario, es decir, donde se aísla todo el sistema, todo el cuerpo del sistema se aísla y solamente se representan los puntos importantes, es decir, se muestran todas las fuerzas o los momentos de par que ejerce el entorno sobre el cuerpo. De manera que cuando se apliquen las ecuaciones de equilibrio se puedan tener en cuenta esos efectos. Entonces no se deben de tener en cuenta las fuerzas internas que hay en el cuerpo. Por ejemplo, veamos esta figura del motor. O sea, aquí hay unas fuerzas debidas a los tornillos, unas fuerzas internas que hay en todo en toda la figura, pero esas fuerzas internas no se tienen en cuenta porque son pares colineales y que son los mismos, tienen misma magnitud, entonces se cancelarían por la tercera ley de Newton. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es primordial para trazar un diagrama de cuerpo libre para resolver los problemas de ecuaciones de equilibrio. Entonces, veamos que aquí se ejerce una tensión. El diagrama de cuerpo libre para el motor sería una tensión 1 y 2 y el peso como tal de el motor, que siempre nos darán su centro de gravedad. Entonces, otros puntos importantes antes de resolver ejemplos de ecuaciones de equilibrios cuerpo rígido son las reacciones en los soportes. Entonces, si un soporte evita la traslación en una dirección, entonces se desarrolla una fuerza del cuerpo en esa dirección. Si evita la rotación, se ejerce un momento de par sobre el cuerpo. Por ejemplo, para el caso A, el rodillo, si el soporte evita la traslación, es decir, yo puedo trasladar el soporte en la dirección X, pero no puedo trasladarlo en la dirección Y, entonces si me evita esa traslación, entonces me da una fuerza en ese sentido, que en este caso conozco la línea de tensión y asumo la fuerza hacia arriba o hacia abajo. Puedo establecer el sentido
desconocido como cualquier sentido hacia arriba o hacia abajo. Para este caso, para el caso A. Y para el caso C, que es un pasador, entonces el pasador me impide, dice, me impide la rotación, la traslación de un cuerpo en el sentido X y en el sentido Y. Es decir, no puedo mover debido a este pasador, no puedo moverlo en el sentido, en dirección X y en la dirección Y. Entonces me genera una fuerza en esas direcciones, que las direcciones son asumidas hacia allá positiva y hacia allá negativa, o bien o hacia acá negativo, dependiendo de nuestro problema. Entonces tenemos el soporte fijo, que también es común llamado como empotramiento, que el empotramiento nos impide la traslación en la dirección X y Y, y nos genera un momento de par porque nos impide la rotación en este sentido. Recordemos que el sentido se establece arbitrariamente y ya haciendo los cálculos se encuentra que la magnitud del momento va en el sentido contrario. Entonces, como punto importante debemos conocer las relaciones en los soportes, en donde ya hay muchas, hay unas tablas donde se encuentran tablas del libro fuente, donde se pueden encontrar las reacciones y los tipos de soporte. Entonces las ecuaciones de equilibrio estático en general se aplican de la siguiente forma. Las fuerzas en X van a ser igual a 0, las fuerzas en Y van a ser igual a 0 y los momentos con respecto al punto O van a ser igual a 0. También se pueden establecer momentos con respecto a cierto eje que se verán más adelante en los problemas de equilibrios en dos dimensiones. Entonces tenemos también otro punto importante, que son los elementos de 2 y de 3 fuerzas. Hay muchos casos en donde las fuerzas no son las fuerzas son un poco distintas y hay cierta complejidad a resolver, entonces se debe recurrir a estos elementos. Entonces el elemento de fuerza, como bien sabemos, ya se aplican solamente dos fuerzas en ese elemento, y el equilibrio para satisfacer para que este elemento satisfaga en las ecuaciones de equilibrio, entonces requiere que la fuerza en A y la fuerza en B se comporten y tengan la misma línea de acción, tengan la misma línea de acción, es decir, como podemos ver aquí en el punto C. Y entonces aquí haciendo un sumatorio de momentos con respecto a A o a B, encontramos que el momento es igual a 0, es decir, que el equilibrio se establece solamente cuando las fuerzas que actúan en B y A tienen la misma línea de acción, pero de magnitudes opuestas. Entonces, eso sería lo importante del momento de fuerza. Cuando tienen la misma magnitud, actúan en la dirección opuesta y tener la misma línea de acción. Entonces, eso es un punto importante para identificar un elemento de dos fuerzas. Veamos el elemento de tres fuerzas, donde tiene su característica que las ecuaciones de momento solo se pueden satisfacer si hay tres fuerzas en un sistema de fuerzas concurrentes o paralelas. Como podemos ver aquí, en este caso la fuerza 1 y la fuerza 2 y la fuerza 3 concurren en el punto A o entonces las fuerzas, podemos decir que el elemento, esta viga es un elemento de tres fuerzas. Ya con la geometría de esto podemos encontrar las respectivas fuerzas. Y también tenemos un elemento también que es el de tres fuerzas también, pero cuando las líneas de acción de los elementos que actúan en el sistema no tienen, es decir, que su línea de acción es infinita, son paralelas entre ellas, la línea de acción de las respectivas fuerzas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Entonces recordemos que este video es enfocado a las ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones. Próximamente subiré más videos con relación a este tema. Hasta la próxima.